espacio que ha sido muy importante dentro de la lucha magisterial a nivel de Bogotá y pues que hoy viene haciendo este proceso de formación en su cuarta sección sobre las luchas históricas del movimiento eh, sindical magisterial desde una perspectiva histórica. Hoy contamos con la presencia de nuestro compañero Jorge Laverde, quien es normalista, licenciado en educación con énfasis en tecnologías, ha sido rector, ha sido directivo de la Junta de la ADE, presidente de la ADE, también ha estado en el proceso y en la puja electoral como candidato al Consejo 2024 y hoy es miembro del equipo nacional de María Eugenia Londoño, fiscal de FECODE. De igual manera es el presidente de ANET, que es la Asociación de Pensionados de Colombia. Entonces, Jorge, pues decir que estamos en nuestros canales, que hoy vamos a grabar esta sesión, que la compartiremos para aquellos compañeros que no puedan ingresar. Hoy estamos enfrentados a un espacio convocado por la ADE de Escuela Sindical, entonces seguramente eso hace que algunos compañeros estén allí y luego observarán este espacio. Entonces, Jorge, te doy la bienvenida. Un poco en el escenario de lo histórico es pensarnos pues que no todo lo que hoy tenemos en términos de ganancias en la labor docente, en el reconocimiento de su profesionalización han existido, sino que ellas han sido fruto de un proceso de lucha, de organización de las maestras y de los maestros de Colombia. Y que es importante decir a esos compañeros que llegan hoy a esta hermosa profesión, que es la profesión docente, comprender cuáles han sido esos hitos de resistencia, esos puntos o esas líneas rojas en la lucha de las maestras y de los maestros. Y que no solo han quedado allí en el tema de lo gremial, en el tema de las reivindicaciones de nuestra labor, sino también en una lucha por la educación pública estatal. Hoy es importante decir que la educación pública estatal es el agua, al pez en este sentido es el agua para poder tener un trabajo digno, pero que viene siendo marchitado y que básicamente tenemos una tensión muy fuerte entre el distrito hoy con un gobierno de ultraderecha, un gobierno que ha venido mercantilizando todos los escenarios de lo social, incluyendo la educación, frente a la atención de un gobierno del cambio, conquistado también en el acumulado de las luchas sociales, donde por supuesto ha participado el magisterio colombiano. En ese escenario, pues es importante introducir y preguntarte, bueno, lo que tenemos hoy, lo que gozamos, lo que aún nos falta, cómo ha sido en ese marco histórico. Entonces, Jorge, es tuyo el espacio. Gracias, Omar. Ahorita voy a compartir una presentación, pero te agradezco la presentación. De verdad que, como tú lo dices, todo ha sido producto de la lucha. O sea, nada de lo que hoy tenemos, ni siquiera en el actual gobierno que lo ayudamos a elegir y que es nuestro, digamos, gobierno del cambio, ha sido ganado o ha sido una dádiva del gobierno, de los gobiernos del pasado, sino tenemos una historia de lucha permanente. Y voy a retroceder un poco más allá de los inicios del magisterio, porque nosotros no estamos solos. La lucha no es solo de los maestros, la lucha es de los trabajadores, de la clase obrera, del pueblo colombiano, y vamos hacia una transformación y cambios profundos que queremos de este país, que pues esperamos que algún día se logre. Entonces ya, espérate, voy a hacer la presentación. Un saludo muy cordial a Mayra, a los compañeros que nos acompañan. Ojalá pues en el camino se vayan integrando otros que están en lo de la Escuela Sindical de la ADE, pero bueno, sé que vamos a llegar a otros compañeros que nos van a escuchar esta semana en la producción que hacen ustedes desde el grupo de maestros del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, el programa La Voz Educadora, ¿cierto? Entonces, muy bien para todos, un saludo, de verdad, muy cordial. Me place compartir las experiencias y el trabajo que he venido realizando de investigación alrededor de la historia de las luchas del magisterio y de los logros que se han tenido en todo este proceso, una historia bien larga. Pero a ver si compartimos. A ver, a ver, a ver.
Ahí se está viendo ya la pantalla. Ya vemos tu pantalla, Bueno, pero no presentación aún. listo. Ahí ya Ya estamos vemos. compartiendo. Bueno, entonces mira, bueno, ahí hay una adición de la presentación que hiciste tú, de los años que estuve como directivo de la ADE, desde los años 86 que llegué a ser directivo de la ADE, tuve la tesorería, fue después fui presidente de la ADE del 2008 al 2010. Hay algo que también resalto ahí en la presentación mía, es que estuve como delegado del Fondo de Prestaciones del Magisterio de los años 99 al 2003, compartí con el compañero William Agudelo, que fue lamentablemente que nos ha ido hace unos años, y él era delegado a Escalafón, yo era delegado al Fondo de Prestaciones durante un periodo, ya él llegó después a la Junta Directiva y pues dejó Escalafón, ¿no? Para recordar algo de William Agudelo y su colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Yo estuve también en la CUT Bogotá, Cundinamarca, del 2013 al 2015, estuve en la parte de educación. Fui vicepresidente de Asuntos Jurídicos de ARCOT, de la Asociación de Rectores, y desde el 2023 hasta el año entrante estoy como presidente de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Con esto como para complementar un poco la presentación. Mire, la historia de los maestros es bien compleja después de la independencia o la llamada independencia de los españoles, ¿cierto? Del yugo español. Pues la educación era muy particular solamente para los hijos de los criollos, para los grandes dueños de la tierra, etcétera. Los hijos era muy personal y desde el punto de vista de la iglesia, que fue la que vino aquí, sobre todo los jesuitas que llegaron con los españoles. Pero digamos ya cuando empieza como a darse una educación formal, producto de la lucha de los trabajadores a nivel del mundo y en Colombia también, es en el siglo ya XX, y en esa primera mitad del siglo XX todavía muy atrasado, etcétera. eh, los presupuestos para educación, por ejemplo, venían provenientes de los licores, la industria licorera de Cundinamarca, de Caldas, bueno, todas las distintas licoreras eran de donde salían los recursos para pagarle a los maestros. Había regiones que eran demasiado pobres y ni siquiera tenían cómo pagarle a los maestros. Se demoraban muchos meses para pagar el salario de los maestros. Eh, Esto, pues digamos, lo hicimos de una investigación. Nosotros creamos lo que hoy se llama la escuela sindical, nosotros la creamos en 1987 como escuela, comisión de educación sindical. Yo fui su coordinador hasta el año 90 y pico, cuando me metí lo del fondo de prestaciones, pues ya después surge escuela que hoy conocemos, sindical de la ADE, y desde ahí empezamos a hacer una investigación con un grupo de compañeros sobre esa historia de la educación, de los maestros, y encontrábamos que nos contaban cómo eh, se pagaba inclusive en especie, con gallinas, con mercado, con licor, etcétera, a esos maestros, porque los recursos de las entidades territoriales, no, antiguamente comisarías, intendencias, ¿cierto? Y estas le pagaban era al maestro en especie. Eh, Como decía, ahí se demoraban los salarios, las prestaciones, peor, ahí sí se demoran, era años para que le pudieran pagar a alguien la cesantía, la pensión, todavía no como la tenemos hoy, sino pues con normas muy antiguas. No existía la carrera docente, no había un escalafón, ese primera mitad del siglo todavía, para primaria, secundaria, y nada, de eso va surgiendo posteriormente hacia mediados del siglo pasado. Y pues cada entidad territorial tenía sus propias escalafones, sus propias categorías, pagaban de acuerdo a los recursos que tenía la entidad territorial, ¿cierto? Eh, para mirar un poco más con otros sectores, las primeras asociaciones sindicales en Colombia se comienzan a formar en los años 20, todavía un país muy atrasado, muy artesanal, con producción de zapatos, de manufacturas y todo eso. Digamos, esos artesanos son los primeros que empiezan a crear los primeros sindicatos hacia los años 20. Precisamente de ahí surge María Cano, surgen varios dirigentes que inclusive muchos llegaron de otros países que llegaron a Colombia trayendo las ideas socialistas surgidas de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, y en 1930, no lo tengo relacionado, se crea el Partido Comunista, ¿cierto? Actualmente ya tiene 95 años, recientemente se cumplieron el 17 de julio,
Y muchos de estos compañeros del Partido Comunista son de los mismos que ayudaron a forjar esos primeros sindicatos de la década del 20 del siglo pasado. Eh, en el año 1935, mirando la parte sindical, nace la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC, la primera central de trabajadores. Allí están los ferroviarios, los bananeros, ¿cierto? Que ya se destacan como las organizaciones sindicales más fuertes. Los maestros todavía no estamos organizados, realmente dispersos en las distintas entidades territoriales y pues todavía, digamos, no es un gremio demasiado importante para esta época. Pero digamos que ¿por qué en 1935 nace la Confederación de Trabajadores de Colombia? Hay que decir que a finales del siglo XIX y principios del XX son los conservadores los que mantienen el poder. La Constitución del 86 es muy conservadora, ligada a la religión, entregada a la Iglesia Católica, ¿cierto? Y ya en 1930 Eduardo Santos llega del Partido Liberal, ¿cierto? Entre la pelea entre los liberales y conservadores, el sector liberal era el sector, digamos, procapitalista de la empresa, de la industria, y entonces empieza hacia los años 30 a desarrollarse la industria en Colombia y lógicamente ligado a eso, el Partido Liberal que representa estos sectores capitalistas nuevos, llegan al gobierno en el 30 y en el 36 se hace una reforma a la Constitución del 86 que fue el acto legislativo 01 de ese año, y ahí hay unas reformas ya de carácter progresista que permiten la organización sindical, que permiten el desarrollo, una serie de cuestiones diferentes esos conservadores que venían dominando el país en los años anteriores. Y por eso digamos que en ese marco es que nace la Confederación de Trabajadores de Colombia. Fundamentalmente ahí estaban liberales y había algunos comunistas destacados del movimiento sindical muy reciente, de muy pocos años, no más de 20 años. Eh, y para mirar la parte ya de educación, la primera asociación que se constituye de maestros es la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC, que nace en el año de 1938. Es la más antigua del movimiento del magisterio, para meternos en ese campo. En 1942 nace la Asociación Colombiana de Educadores de Secundaria, ATPES. Hay que decir que los primeros sindicatos de educadores, algunos fueron, por ejemplo, casi todos eran de primaria, esta asociación de Cundinamarca y todo eso. Los compañeros de secundaria crearon su propia asociación que se llama Asociación Colombiana de Profesores de Enseñanza de Educación Secundaria, ADPES, digamos todavía no hay una organización que agrupe a todo el gremio como tal. Entonces, unos en primaria y otros en las organizaciones que tienen que ver con la secundaria. Aquí hay que destacar una ley que fue la ley 43 del 45. Ella definió el escalafón nacional docente de la enseñanza secundaria. Entonces aparecen las primeras categorías de secundaria. En ese momento las categorías empezaban desde la cuarta, luego la tercera se pasaba a segunda y a primera de secundaria. Más adelantico se le crean unas divisiones y queda cuarta especial, segunda especial, tercera especial, segunda, primera especial. Y eso fueron, digamos, como las primeras formas de escalafón que ya empezaron a desarrollarse desde 1945 con los profesores de secundaria. Hay que destacar también que en ese año 45, donde están gobiernos liberales, el- se aprueba en el Congreso de la República la ley sexta. Esa ley sexta es fundamental porque hoy todavía sigue vigente para nosotros en materia de prestaciones. Esa es una ley que da origen a varias de las prestaciones que hoy tenemos, como las de los demás trabajadores del Estado. Fundamentalmente se desarrolla para trabajadores del Estado, pero también para los trabajadores del sector privado. Ahí se establece lo de las convenciones de trabajo, no para los maestros, para otros trabajadores privados, etcétera. Se define cómo son los sindicatos, los conflictos colectivos y las prestaciones sociales de los trabajadores. Se habla de pensión, se habla de cesantías, de unas primas, etcétera, que allí están desarrolladas desde la ley sexta de 1945. O sea, quien estudie la normatividad nuestra no puede dejar por fuera la ley sexta del 45 porque esa es la base para muchas de las prestaciones que hoy se tienen entre los maestros y otros trabajadores. En el año de 1945 también nace el Sindicato Único de Educadores de Bolívar, el SUDEP. Allí en la costa nace el SUDEP y al año siguiente los compañeros del Atlántico que crean la Asociación de Educadores de Atlántico, ADEA, ¿cierto? Como vemos, este es un periodo liberal
que permite, es más progresista que el conservador y permite un desarrollo del movimiento sindical que no se había dado durante los gobiernos conservadores, ¿cierto? Y hay un desarrollo industrial. Esa etapa, digamos, hay que conocerla en la historia porque hay que darle a cada cual lo que hizo en su momento. En ese momento los liberales era un sector progresista para el momento, de un país feudal, atrasado, etcétera, pero que comenzaba a desarrollarse desde la industria de los años 30 en adelante, y 40, que más o menos es cuando tiene el gobierno los liberales. Esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta. En 1946 nace la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC. El Partido Conservador nuevamente comienza a imponerse en el país, ya, a avanzar hacia el gobierno. En el 48 logra el gobierno el Partido Conservador, pero ya previamente crean la Unión de Trabajadores de Colombia con conservadores, fundamentalmente de tendencia conservadora, para enfrentar a la CTC. Entonces ya sale la división del movimiento sindical confederado, creando una segunda central de carácter de tendencia conservadora. Eh, el 4 de abril de ese año 46 nace el Sindicato de Educadores del Magdalena de Dumac, que se llamó la Sociedad de Educadores del Magdalena por allá en los años 1957, pero que finalmente volvió y retomó el nombre de, de Sindicato de Educadores del Magdalena EDUMAC, ¿cierto? Que actualmente conserva ese nombre. Y el Magdalena es importante porque de ahí después vamos a ver la marcha en el 66, desde Santa Marta hasta Bogotá, etcétera. Pues, bueno, esa es una marcha histórica que hay que recordarla, pero y dirigida por los compañeros de EDUMAC. En el año 1949, ya con el gobierno conservador, se declara el estado de sitio y desde ahí empieza una represión contra los comunistas, contra todas las sindicalistas, etcétera. O sea, ya hay una época de violencia, de masacre, inclusive contra los liberales, ¿cierto? Que les hacen comer las corbatas rojas que portaban los liberales, o sea, hay un terror en este país con la policía chulavita. O sea, el Partido Conservador en el gobierno comienza una represión en todas las regiones del país y de eso nos escapó pues los maestros, no con una fuerza muy grande, pero que ya existían en el país. Hay un dato que pues, yo lo tomé importante, que es en 1951, que es el del analfabetismo, porque en la población mayor de 7 años, en ese momento el analfabetismo era el 43,9%. O sea, es un analfabetismo muy grande, que hasta hace unos pocos años, 2018, estaba en el 5,1%. Pues, no conozco datos más actualizados, pero sabemos que ese analfabetismo todavía está rondando por lo menos el 4%, pero llegó a estar en esos niveles casi el 50% por allá a mitad del siglo pasado. Eh, ese, mi- Ese mismo año el que tenemos este dato es cuando nace la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, otro sindicato. Ahí ya vemos cómo han surgido varios sindicatos a nivel de las distintas regiones que poco a poco fueron desarrollándose. Eh, y en el 1953 es cuando se crea la Universidad Pedagógica Nacional en el Congreso de la República y comienza por primera vez a haber una universidad que se dedica a formar educadores. Entonces ese es un momento también histórico importante, donde ya por lo menos hay una universidad donde no solo los normalistas que ya lo sabían, sino que ya también pueden ir a ser licenciados en la Universidad Pedagógica, aquí en Bogotá. Y ya entrando a la década más bien del 50, resulta que el 10 de mayo, después de que los conservadores y liberales pusieron a Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla, como dictador, ¿cierto? Lo han puesto en 1953, después de toda la violencia de los años 40 y pico que los conservadores generaron en este país, que es la llamada de la época de la violencia, aunque hay una nueva violencia que hemos vivido más adelante. Pero esta época de la violencia, fundamentalmente del Partido Conservador, pues la dirimen entre los dos partidos, montando a Gustavo Rojas Pinilla en el gobierno en el 53, pero el 10 de mayo tumban a Rojas Pinilla, deciden tumbarlo y hacer un acuerdo entre los dos partidos, ¿cierto? Para el Frente Nacional, que empieza en 1958, ya compartiéndose el Partido Liberal y el Conservador, un año los liberales, otros los conservadores, pero a raíz de esa pequeña apertura que se da, ¿cierto? De volver a un Estado no militar, sino un Estado civil, dirigido por los liberales inicialmente. eh, a los 10 días de ahí surge la ADE. Se crea en la Escuela Santa Inés, hoy colegio, ahí que queda ahí cerca del anfiteatro, ahí detrásito en la Escuela Santa Inés, se hace la primera asamblea constitutiva de la ADE. Y
de ahí se elige la primera junta, se radica eso ante el Ministerio en ese momento del Trabajo y de Salud y Protección, creo que se llamaba así, y entonces sale la personería jurídica el 17 de junio de 1957, como ven ustedes, muy rápidamente por el hecho de esa pequeña apertura que los mismos que han dominado todo el país, pues dan como unas ciertas libertades y entonces la ADE logra surgir. Nosotros hicimos una entrevista a los compañeros inicial fundadores en el año 87, 88 más o menos desde la Comisión de Educación Sindical de la ADE y, y nos contaban ellos cómo se reunían en dos cafés del centro, hay uno en la décima con 13, el San Francisco quedaba ahí se reunían los comunistas, y en el que queda allá en la plazoleta El Rosario, ahí hay otro café, todavía existe ese café, si ustedes van ahí por ahí en las marchas, la gente va y se toma su cafecito, su cervecita, ahí en ese café se reunían los liberales. Y desde allá se comenzó a formar en la clandestinidad lo que fue la futura Asociación Digital de Educadores que el 20 de mayo hizo la Asamblea Constitutiva. Es bueno, digamos, tener en cuenta eso para ver cómo fue que surgió en el marco de una represión, pero que ya al momento que hay cierta libertad, pues sale a la legalidad, digamos, también la Asociación Digital de Educadores, que tuvo su primera sede en la carrera décima. Ahí cerca, la 13, fue donde por primera vez funcionó la ADE. Después se fue para el lado, para la ADE, lo que llamamos hoy la ADE Sur, ya en los años 70, cuando el gobierno le entrega en comodato a la ADE ese terreno que hoy es lo que es la parte antigua de la ADE, ¿cierto? Bueno, en el año 1959, en marzo, se realiza la Asamblea Constitutiva de la Federación Colombiana de Educadores. Ya en noviembre de los 58 había habido un primero encuentro, cierto, nacional para constituir. Estuvieron 7 sindicatos, de esos que nombré, incluida la IDA, cierto, los de Bolívar, los que estaban ya constituidos, 7 sindicatos, se reunieron en Bogotá y crearon la Federación Colombiana de Educadores. Esta Federación Colombiana de Educadores, su personalidad jurídica la adquiere hasta 1962. Mire que ya 3 años, la verdad es que fue rápido porque estaba en un proceso inicial después de la dictadura, y aquí ya como ya está el Partido Liberal montado en el gobierno tranquilo, pues empiezan a prorrogar las personerías jurídicas para organizaciones sindicales. Aquí viene lo de en 1960 la ADE presenta el primer pliego de peticiones. Nos contaban los compañeros cómo salían a marchas en defensa del pliego de peticiones, iban por la carrera séptima. La carrera séptima era por ahí pasaba, era el tranvía, no había circulación no peatonal ni nada, sino era el tranvía y sí peatonal para la gente que le gustaba salir por las noches, los sábados, etcétera, a caminar esa calle. Y los maestros salían con vestidos blancos o a veces con vestidos negros, muy elegantes, marchaban por la séptima, y la policía mandaba a la caballería, iban los policías en caballo y los compañeros se organizaban llevando bolas de cristal para enfrentar a la policía y poder, cuando mandaban el tropel de policía, pues mandaban las bolas de cristal y pues rodaban los caballos. Entonces, digamos, esas eran como las primeras formas de lucha de los maestros, ¿cierto? De ese año 60, que digamos es una de las primeras historias donde ya hay un primer pliego de peticiones. Pero bueno, adelantándonos un poco de esto, en 1966 es cuando se da un paro nacional que lidera FECODE. El compañero Miguel Antonio Caro es destinado para ir a atender a los compañeros de Santa Marta que llevaban varios meses sin recibir salario también, estaban en unas condiciones bien complicadas, y el compañero que iba con tiquetes de avión cam- rompe sus tiquetes de avión y se viene en la marcha con los maestros de Santa Marta. Duraron más de un mes marchando desde Santa Marta acá, salieron como unos 700, 800, cuenta la historia que hemos podido buscar por ahí entre la historia de EDUMAC. Aquí a Bogotá no llegaron sino 57 más o menos compañeros, porque en el camino varios se enfermaron, se tuvieron que volver, las compañeras embarazadas tuvieron sus hijos, se enfermaron, etcétera. O sea, fue un grupo reducido que llegó a Bogotá y fue recibido en la Plaza de Bolívar eh, por el Magisterio de Bogotá, por mucha gente. Fue, digamos, una, una marcha muy gloriosa, que de ahí resultaron ya muchos compromisos del gobierno hacia el futuro con la carrera docente, con el estatuto, etcétera. Bueno, digamos, es algo que históricamente hay que mirar, la gran marcha del hambre
que se realizó en 1966 y que recientemente nuestro compañero Miguel Antonio Caro, que ha fallecido, fue quien se destacó como dirigente de FECODE para ayudar y acompañar esta marcha hasta Bogotá en ese año. Bueno, digamos que a los finales del 60 es cuando FECODE empieza la pelea por la carrera docente. Ya decía yo que no había estatuto, ¿cierto? Ya primaria también ya tenía unos grados de escalafón que por ahí a principios de los 60 se estableció. Ya existían dos categorías en primaria y uno entraba por segunda categoría. Yo entré en 1977 y existía la segunda categoría, y después uno pasaba a primera. Había que presentar unos cursos, unos exámenes y ¡pum! Podía pasar uno a la primera, y no había más grados de escalafón. Eso era lo que había en primaria, segunda y primera, y no más. Eh, Aquí ya en los años 60 finales, el FECODE, digamos, elabora los primeros proyectos de estatuto docente. Se los presenta al gobierno, no le paran bolas y se destacan varios paros, pero sobre todo paro de 1972 y 1973 son dos paros de los más grandes que se dan. Esos paros duraban 2, 3 meses y el gobierno no le pagaba al magisterio, o sea, era periodo en que no había salario para los maestros. eh, en esos paros, en 1973, por ejemplo, fue echado Miguel Antonio Caro. En lo que hemos encontrado en uno de esos paros, votaron 200 maestros en el país, en el otro 400, tuvieron que demandar. En esas demandas, el compañero Miguel Antonio Caro, que fue uno de los echados en el 73, no logró ganar la demanda y lo destituyeron, quedó por fuera, siendo ejecutivo de la Federación Colombiana y nunca pudo reintegrarse. Él siguió en FECODE como funcionario de la federación, pero no pudo reintegrarse nunca más al magisterio y así pues echaron a varios compañeros. Algunos otros lograron volver a su trabajo, ganaron la demanda. En el 76 se da un nuevo paro de la década del 70 grande, y en este es donde se logra acordar que el gobierno expedirá el estatuto docente. Sin embargo, mire que solo hasta 1979 es cuando sale el estatuto docente el 22 de 77, o sea, 3 años después. Es para mostrar cómo nuestras luchas aquí son más de 10 años peleando por un estatuto y se logra que finalmente el Congreso apruebe. O sea, nuestras peleas han sido muy largas, a un plazo muy grandísimo, no fáciles, son de muchos paros, de echados, de todo. Entonces, para que lo miremos, y los maestros nuevos no conocieron nada de eso y creen que eso, el 22 de 77 fue una dadia. Inclusive, cuando se da el 14 de septiembre, como dice ahí, se expide el decreto 2277, nosotros estuvimos en contra, yo ya estaba vinculado, estuvimos en contra del régimen disciplinario que tenía ese estatuto y de varios otros aspectos que había ahí. Y finalmente, años después, tuvimos que defender el régimen disciplinario porque la estabilidad que logramos con ese estatuto fue muy grande. Entonces, una cuestión que nos pareció impuesta por el gobierno, negativa, etcétera, finalmente resultamos apoyándola porque logró una estabilidad que no tiene hoy el 1278, que pues digamos por las peleas no se han echado muchos maestros, pero realmente no tiene la misma estabilidad que se logró con el 2277, con el estatuto, el 2277, que fue luchado por un magisterio, que fue redactado en muchos aspectos por la Federación Colombiana y que el gobierno lo aprobó, eh, con facultades que le dio el gobierno al ministerio, al presidente de la República en la época, y que se expidió en el año del 79. Eh, Precisamente ese estatuto yo no lo tengo ahí relacionado, porque son unas cosas de lucha, pero quiero recordar, hizo que en Bogotá, por ejemplo, en 1980 surgiera la comisión pedagógica, la comisión, perdón, jurídica. Sale la comisión jurídica porque había que orientar a los maestros para que se asimilaran al nuevo al estatuto, porque antes, pues como decía, eran unas categorías de bachillerato, otras de primaria, y entonces había que buscar cómo se asimilaban de esos grados al estatuto, primer estatuto que había realmente en el país. Entonces surgió la comisión jurídica desde 1980, que comenzó a funcionar y orientar a los maestros hasta la fecha. Y también en ese año surge la comisión pedagógica, que es una de las que sirve para que en el año 82, tampoco lo relaciono ahí, en el Congreso de Bucaramanga se logre aprobar el movimiento pedagógico, ¿cierto? Que también hoy tiene nuevas formas, presentaciones, que hay discusiones, debates, etcétera, pero que de ese año se dio. Y la primera que crea una comisión pedagógica
que con el futuro es lo que hoy llamamos el 6. Eso ya es de este siglo prácticamente, pero en el pasado era la comisión pedagógica. Eh, Desafortunadamente ahí no había muchos compañeros nuestros del partido, pero bueno, ahí logramos que por lo menos algunos interesados empezáramos a meter mano a esta parte que nos interesaba, la parte de lo pedagógico, la investigación. Entonces estábamos recién entrados y algunos alcanzamos a participar un poco de todos esos procesos, pero no era una dinámica propia de todos nosotros alrededor de eso. Eh, Aquí hay que destacar en el 84 un gran paro que se dio por FECODE convocado a nivel nacional. Hubo movilizaciones en entidades territoriales, pero el gobierno no respondía a las peticiones, no había pliegos de peticiones porque no teníamos derecho a presentar pliegos de peticiones, eran peticiones respetuosas, nos decía la norma, y pues no la respondían casi nunca, solo con el paro lográbamos negociar. Y en el 84 se presentaron 15 puntos y se negociaron 15 puntos. Dentro de esos 15, nos, se organizó una toma de Bogotá. Las distintas regiones vinieron a Bogotá. Nosotros que éramos activistas en las localidades, no se llamaban localidades, en las zonas de Bogotá, recibimos en algunos colegios a los compañeros de las distintas regiones. Yo, por ejemplo, estaba en la zona cuarta y allí recibimos en un colegio a los compañeros del Meta y duramos 2 semanas ahí en el colegio. El gobierno nos declaró vacaciones. Lógicamente eso generó la desmovilización del magisterio. Finalmente, hacia principios de junio tuvo que FECODE hacer una negociación porque se estaba desmembrando el paro y usó una negociación, fueron 15 puntos los que se negociaron. Abel Rodríguez era el presidente de FECODE en ese momento y dentro de ellos yo destaco dos: subsidio familiar y el régimen prestacional unificado del magisterio. Mire, 1984 se negocia. El subsidio familiar solo hasta 1988 nos lo pagaron, o sea, 4 años después. Y el régimen prestacional solo hasta 1989 se da con la ley 91, o sea, 5 años después. Las luchas nuestras, como siempre, logramos un acuerdo en la pelea y después toca hacer pelea para que cumplan lo que se ganó en una pelea nuestra. Pero ese fue, digamos, uno de los paros destacados de esa década del 80. En el año 1986, en noviembre, nace la Central Unitaria de Trabajadores. eh, Existía un movimiento sindical independiente, existía la CSTC, que había sido promovida por el Partido Comunista, con sindicatos muy, muy cercanos del sector agropecuario, del sector obrero, etcétera, construcción y demás. Y entonces la CSTC se disuelve, el movimiento sindicalista independiente al cual pertenecía FECODE, o sea, había muchos sindicatos del Estado, sobre todo, que no estábamos afiliados a ninguna confederación, ni a la UTC, ni a la CTC, ni a la CSTC, y se integran todos en la Central Unitaria de Trabajadores. Mire, 1.500.000 afiliados éramos en ese momento a la Central Unitaria de Trabajadores. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hoy estamos en 500.000. La masacre que hubo después del 86 contra la Unión Patriótica, pero también contra los trabajadores, contra todo el movimiento sindical en general, nos llevó a que hoy apenas estemos en 500.000 y esté dividido todo ese movimiento sindical terriblemente. Pero fue un gran logro donde el Partido Comunista estuvo al frente con su CSTC en su momento, que decía eh, fusionarse, y pues va allí a la Central Unitaria de Trabajadores, bien grande, importante. Y aquí en esta también tengo que destacar que a raíz de eso la ADE comienza a buscar ser el sindicato único de los trabajadores de la educación. Entonces, yo en el 87 recién, pues fui elegido en el 86, en el 87 fui destacado por la Junta Directiva para hablar con ATPES, para hablar con ACEINEN. Bueno, este caso me olvidó otro, eran como 3, 4 sindicatos, porque estaban los compañeros reunidos en varios sindicatos, los sindicatos de había de unas cuestiones cooperativas que tenía la Secretaría en esos colegios, otros sindicatos, y con la Universidad Distrital, y logramos tener comité en la Universidad Distrital, que era afiliado a la ADE. Eso fue en el año 87, se disolvió ATPE, se disolvió AICENEN y todos quedaron en la ADE. Esa era la primera posibilidad y uno de los pocos años, porque después más adelante que se presentan otras divisiones, pero la ADE alcanzó a ser el sindicato único de los educadores de Bogotá en ese momento.
por orientación, lógicamente, de la Central Unitaria de Trabajadores que pretendía crear sindicatos únicos en las distintas ramas y nosotros, pues, el de la educación. Eh, Adelantándonos un poquito más en esa historia, en el año de 1994 es cuando se expide la Ley General de Educación, la Ley 115. FECODE hizo varios proyectos desde los años, en el principios de los 90, 92, estuvo varios proyectos de Ley General de Educación. Esa ley, digamos, tuvo grandes avances porque por primera vez hubo una ley de educación en Colombia. Bueno, había una del año 2003, de 1903, perdón, pero era una ley muy, muy general, con un articulado muy pequeño. Esta ya es una ley que organiza el sistema educativo, los niveles educativos, la organización interna en los colegios, o sea, hay aspectos de la democracia y todo eso que se metieron allí que no estaban, y desde ese punto de vista un avance. Las áreas, digamos, ahí en ese momento se organizan, etcétera, los objetivos, los fines de la educación, pero también tiene aspectos de carácter neoliberal, de privatización, de entrega en concesión de los colegios, o sea, todo. Esa fue una ley que los comunistas en aquella época planteamos, no compartíamos algunos elementos, sobre todo el MOVIR la defendía totalmente, y hoy yo soy uno de los que digo que esa ley tiene que modificarse, ya cumplió un papel y tiene que avanzar, porque hoy estamos en otro momento del gobierno del cambio, en otras condiciones, y hay que una ley más avanzada. Pero bueno, es un logro que hizo FECO, participó FECO de allí. En 1997 se logra la prima de vacaciones. Desafortunadamente, estábamos en Villavicencio, en el Congreso de FECODE, en una finca de uno de los gamonales de las Esmeraldas, que ya falleció. No sé cómo fue que resultamos allá. Y estando ahí en ese Congreso, el gobierno de Samper expide el decreto mediante el cual se aprueba la prima de vacaciones del 50% del salario, pero con un gran problema, es que quien dejara de trabajar un solo día perdía la prima de vacaciones. Hasta hace poco se logró en una negociación de Foucault de que esa prima ya sea proporcional y no importa. Entonces ya, ¿qué ocurrió después del 97? Ya convocar un paro, los maestros pensaban la prima, vamos a perder la prima por un día de descuento, etcétera, y entonces se convirtió en un problema contra los paros del magisterio. De ahí debilitó el movimiento de paros. En el 98 se cumple, Quiero, quiero dime, intervenir ahí, Jorge. sí, Quiero pararte un minutico en ese excelente listo, ejercicio. tranquila, dilo. Podríamos decir, Jorge, que esa prima, la mal llamada prima Samper para los Sí, compañeros nuevos, que se paga en noviembre, efectivamente, como tú dices, el 50%, la podríamos equiparar a una conquista actual y la que nos tiene hoy en una coyuntura bien compleja en Bogotá con Carlos Fernando Galán, que es la bonificación pedagógica, que es triunfo también en la calle, pero que tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que con un día de no trabajo se quita y que tenemos esa lucha y que los compañeros que están acá, pues plantearles que más allá del miedo hay que superarlo para poder avanzar en conquistas y que bueno, esa proporcionalidad debe ser un derrotero que debe marcar hoy la lucha sindical, ¿no? Quería mm, plantearlo eso y decir pues que nuestros compañeros a lo largo de la historia perdieron hasta la vida por conquistar derechos, ¿no? Y pues claro. que el miedo no les acompañó en la lucha y que esa es una tarea importante. Por eso hoy esta cuarta sesión es tan maravillosa y fundamental para entender que lo que tenemos ha sido el acumulado de la lucha histórica de la clase trabajadora. Era eso lo que quería mirar porque es un escenario muy similar de esa violencia estatal para no permitir la movilización, que finalmente es la que permite visibilizar la injusticia, pero también alcanzar logros. Quería hacerte meter allí la Y a cucharada. propósito que tú nombras la unificación pedagógica, es arbitrario que el gobierno distrital tome esas medidas porque la unificación no se crea con ese problema de que quien no trabaje un día no recibe la bonificación, ¿no? Esta prima sí creó así. El texto lo decía, un solo día no trabajado. Entonces, por ejemplo, los compañeros provisionales que no llegaban el 10 de enero, el 15, 20, el día de enero que entraba, entonces pues ya perdían por un solo día que no trabajaran. Y cualquier maestro nombrado en propiedad, lo que sea, en el año, después del primer día de trabajo, pues ya también perdía la prima.
Afortunadamente, digamos, se logró recuperar por vía de la pelea con FECODE, que ahora la prima de vacaciones sea proporcional. Bueno, tener primero lo de la unificación pedagógica que me comentas ahorita. Bueno, mira, aquí continuando la historia, en el año 98 es cuando por primera vez se empieza FECODE a plantear un nuevo estatuto. Resulta que ahí ya íbamos a cumplir 20 años del 2277. Y en esos 20 años muchos compañeros lograron ascender al grado 14. ¿Por qué? Porque por asimilación muchos quedaron en varios grados adelante del primero y ya cuando llegamos a finales del siglo pasado, ya un 70% estaba en el grado 14. Además, como había una prerrogativa que era que por trabajar en zona rural el tiempo se contaba como doble, que lo perdimos, después nos lo quitaron, por esos años nos lo vinieron quitando. Entonces, fácilmente un compañero también podía ascender muy rápidamente el que trabajó en zona rural. Y haciendo cursos, créditos, había formas de ascender muy velozmente, y entonces resulta que el escalafón ya se estaba quedando corto. Por eso FECODE, no, o sea, lo de la propuesta de un nuevo estatuto no es de hace poco, no fue con los del 1278, surgió desde el siglo pasado, cuando ya se consideró que ese 2277 había cumplido un ciclo importante para ascender, pero que estaba congelando los ascensos. Ahora al final les voy a comentar algo sobre eso de la última negociación que tiene que ver con el tiempo no, de ascenso no utilizado, ¿no? Pero bueno, desde allá empezó la primera propuesta de estatuto por FECODE. En el año 1999, el gobierno plantea una reforma al sistema de transferencias a las entidades territoriales. Yo no nombré toda la historia, porque es muy largo lo que hay ahí, pero en 1900, a raíz de la Constitución del 91, que tampoco la nombré, que también fue un logro del movimiento popular, de la lucha, etcétera, y logró avances también para el magisterio. La Ley General de Educación también es producto de la Constitución del 91, de todo ese debate que hay, del momento histórico que sea, pero se había logrado la Ley 60 del 93, que era a través del cual se entregaban a las entidades territoriales los recursos para educación, que llegaron a estar en un 42%, ¿cierto? Entre lo que se le daba a entidad territorial, se transfería a los municipios, y lo que la nación giraba no existía sistema general de educación, ¿cierto? De los ingresos corrientes de la nación, había un porcentaje que llegó a ser bien significativo en el año 2000, y después con la reforma del 2001 pues fue un golpe duro para esos recursos. Pero estaba la Ley 60 del 93, que también FECODE había participado en la lucha por lograr esa Ley 60, y daba unos buenos recursos que venían creciendo para la educación en general. Fue 3 años de pelea, 1999, 2000 y 2001. Y el gobierno nacional intentando, ese era el gobierno de Pastrana, con el ministro de Hacienda Santos, que después desafortunadamente tuvimos que apoyarlo en un gobierno por otro más de derecha, contra otro más de derecha. Y en ese, pues finalmente 3 años de descuentos, casi más de 2000 maestros en todo el país tuvieron descuentos. De los 3 años se hizo la pelea, finalmente un año se logró reintegrar y el resto lo perdimos. O sea, no fue impuesto sin pelea, fue con pelea que nos impusieron el acto legislativo 01 del 2001, cuando el, el después presidente Santos, siendo ministro de Hacienda, salió a burlarse del magisterio. Nos echaron tinta roja de colores, nos sacaron corriendo con la policía, el ejército, etcétera, de la Plaza de Bolívar, y pues nos derrotaron. Y producto de eso sale la ley 715, que es la que le da facultades al presidente de la República, en ese momento Pastrana, para que expida el decreto 1278 en el año 2002, ¿cierto? El llamado Estatuto de la Profesión Docente, y, y que el cual realiza su primer concurso en el 2005, al cual la de y FECODE organizaron una movilización en contra para que no se presentara la gente, pero finalmente, pues la gente, en medio de la necesidad de no tener el cargo en propiedad, etcétera, pues se metió y presentó el concurso, y finalmente llegaron los primeros maestros en el año 2005 del 1278. O sea, 3 años después de estar el estatuto, ya comienzan a aparecer los primeros docentes que son del 1278, y que hoy pues son una gran mayoría en todo el país, ¿cierto? Más del 60-70% ya hoy son 1278. Pero digamos que fue peleado, no fue impuesto sin la pelea del magisterio. Nos derrotaron, nos descontaron. Bueno, eh, en ese proceso, aquí no nombré tampoco, pero en el año 2007 se hace otra reforma al Sistema General de Participaciones, ¿cierto? Ese Sistema General de Participaciones nos sacó de los ingresos corrientes de la nación,
nos creó unas fórmulas de unos porcentajes diferentes que al año pasado había una pérdida de 500 millones de pesos del Sistema General de Participación con respecto a los recursos que habían en el 2001 con las normas anteriores de la Ley 60 del año 1993. O sea, fue un atraco grandísimo y que fueron recursos que fueron destinados para fuerzas militares, para la parte de los ganaderos, o sea, para un poco de proyectos de los grandes ricos de este país, y para los subsidios que crearon en todo el país para ganarse a la gente la votación, para las reelecciones y todo de Uribe, de Santos, de todo. Bueno, pues la plata la desviaron para otras fuentes, la deuda externa, y nos quitaron educación, salud, agua potable, educación alrededor de 300 billones de pesos fue lo que nos robaron durante todo este periodo. Producto, aquí en el 2007 es el acto legislativo 04, en el año 2001, el 01, aquí el 2004, que prorrogó esa vigencia hasta el 2016 para el robo que nos vienen haciendo y se vino prorrogando posteriormente. Aquí hay un hecho que hay que destacar, es en el 2009. Estaba el presidente Álvaro Uribe Vélez y ya coopta a, al exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, que los eligió popularmente, que venía del movimiento sindical, que venía de la izquierda, de nosotros, y entonces el compañero Lucho Garzón en ese momento es cooptado por Álvaro Uribe Vélez, lo lleva de ministro de Trabajo, y al ir a la OIT, Colombia es incluido entre los 10 países más violadores de los derechos de los trabajadores del Estado y tenía que darle derechos de negociación a los trabajadores del Estado, la OIT, o si no sancionaban a Colombia. Entonces, para evitar la sanción, y Lucho, pues como venía el movimiento sindical, había estado en la dirección de la CUT, fue uno de los fundadores, presidente, etcétera, entonces, pues Lucho Garzón viene aquí y sale el primer decreto en el 2009 para la negociación de los trabajadores del Estado. Y ahí nosotros como ADE, yo estaba en la presidencia en ese momento, presentamos el primer pliego de peticiones, nosotros fuimos los inauguradores de los pliegos que se han venido modificando, pero fue el original, fue de nosotros, presentamos el primer pliego de peticiones a la Secretaría de Educación, y FECODE al gobierno respectivo en su momento presentó su primer pliego. Eh, los pliegos se podían presentar todos los años, pero desde ahí se convirtió en una costumbre que como un pliego y su ejecución se demoraba y la negociación se demoraba, pues finalmente se empezó a presentar pliegos cada 2 años. O sea, no es porque la ley lo diga que cada 2 años, sino porque prácticamente se volvió la costumbre para no, porque al año siguiente apenas estaba cumpliendo lo del pliego del año anterior, entonces no era como muy lógico presentar pliego cada año. Entonces, el 2011 volvió y se presentó. En esos primeros años los pliegos de FECODE fueron muy de recuperar plata de deudas, de cesantías, de pensiones, de ciertas prestaciones que se demoraban mucho. Entonces, el gobierno empezó a actualizar unas deudas del pasado que no se han pagado. Cuando se analizó la educación en 1975 con la ley 43, que también poco la nombré ahí, pero en el 43 se hizo un proceso hasta el 80 de nacionalización de la educación y las entidades territoriales dejaron de ser las que prestaban el servicio como antes y pasó a ser la nación la responsable a través de los recursos de la nación, con los ingresos corrientes de la nación. Entonces, digamos que aquí comienza la época de los pliegos de peticiones. O sea, nosotros no, los pliegos de peticiones solo hasta ahí surgen para el magisterio y los trabajadores del Estado. Antes no lo había. Ya en la década del 2010, posterior a este logro, digamos, logro y obligación que tuvo que el gobierno de crear los decretos para la negociación de los trabajos del Estado, no derecho a huelga, porque no se ha logrado el derecho a huelga, no tenemos derecho a la huelga, no nos cobija el Código Sustantivo del Trabajo, solamente presentar unos pliegos y unas peticiones que deben convertirse en norma posteriormente, en decreto, en ley, lo que sea. Digamos que en la década del 2010 es cuando se plantea la necesidad de un estatuto único, y que se empieza a presentar la propuesta al Congreso de la República. En tanto que en el 2011, 2013 se hace por primera vez esa propuesta y se acuerda que se va a crear una comisión tripartita y toda esa cosa, desde ahí viene, surge todo eso que hasta ahora no ha fructificado y no ha llegado a que haya una propuesta de estatuto único, pero sí en el Congreso de Paipa, en el 2013 es cuando se aprueba el primer proyecto de estatuto único
discutible y de todo lo que sea, pero fue allá en Paipa donde por primera vez surgió, porque ya existían los dos estatutos, el 278 y el 2277, y desde allá, desde 2013, viene, digamos, el primer proyecto de estatuto único docente que FECODE ha venido planteando, pero que desafortunadamente en todos los pliegos se repite que se va a crear una comisión y finalmente no ha habido las condiciones ni la voluntad política del gobierno para negociar un estatuto único. Ya ahorita ya vaya a terminar la última parte de toda esa historia de los logros del magisterio, y es lo que se ha logrado a partir de los pliegos de peticiones, que es la última época de este siglo, digamos que los últimos 10 15 años que se han ido. Como decía, los primeros pliegos fueron solo de recursos que se debían y se giraban al ministerio y todo para que pagaran deudas atrasadas. Ya hay un logro importante porque a veces los maestros también dicen, no, es que no hemos logrado nada. No, la lucha del magisterio ha logrado toda la vida. Nos han quitado, pero también volvemos a lograr alguna cosa. La prima de servicio se logró con el pliego del 2013, el del 50% la prima, y empezó en el 2014 a pagarse, ¿cierto? En junio, cada, cada, primero, en julio, los primeros 15 días de julio se paga el 50% del salario como prima de servicios. Eh, la nivelación, y ahí dice tener que trabajar mínimo 6 meses para poder tener derecho a esa prima, si no se ha trabajado, y es proporcional al tiempo trabajado, etcétera. Bueno. Y comienzan las nivelaciones salariales con negociación de 2013. En la negociación de 2013 se logra que en el 2014 haya un 1% y en el 2015 otro 1%. Son los primeros años en que se negocia algo de la nivelación salarial. En ese momento FECODE presenta un estudio donde dice que más o menos hay un atraso entre los salarios de los maestros con respecto a los otros trabajadores del Estado con iguales títulos y formación que tiene un maestro, pues cómo ganan más más trabajadores del Estado, y la diferencia está alrededor de un 29%, ¿cierto? Cercano al 30%. Y entonces se empieza un proceso de nivelación tendiendo a que llegáramos a ese valor. Entonces ahí está, mire, la historia de varios pliegos de negociación. Ahí empezó en el 2013, pero luego en el 2015 se logran los siguientes, luego en el 2019 se da la siguiente negociación que empieza con el 3%, luego viene la negociación con este gobierno en el 2023, que es 0,4, 1 y 1,6, y la de este año, 2025, que para el año entrante es 0,4, luego 1,3 y luego 1,3. Sumado todo eso da 23%, eso es nominal. Es decir, que es más del 25% de efectivo, porque cada porcentaje va acumulándose al anterior. Entonces, todavía no hemos llegado a la nivelación con todos los demás trabajadores del Estado. Estamos muy cerca, pero por eso en este pliego se dice que se continuará con la nivelación hacia el futuro, y esperemos que para la negociación del 2027, pues realmente otra vez se vuelva a tocar el punto hacia el futuro, para ver si algún día logramos nivelarnos con otros trabajadores que tienen la misma formación que los que tenemos maestros, y que a veces los maestros hasta más posgrados y más que tenemos, y que nos obliga a la misma norma y la realidad. Otro importante logro es el que la bonificación del grado 14. Ese es un 15% que se le paga en el mes de enero a todos los maestros que estén en grado 14. Esa se logró en la negociación del 2015 a partir del 2016. Aquí está el año en que se logra la negociación. Ese mismo pliego del 2015 logra la unificación del retiro por servicio de los compañeros del decreto 2237, que estando en grado 14 se le da un salario del 100% tan pronto se retira, ¿cierto? Entonces, el maestro cuando se retira del 2237 recibe un mes de salario completo como una bonificación por ese momento del retiro. Ese mismo año también se negoció la llamada evaluación diagnóstica formativa para los accesos de 278. Resulta que aquí esa evaluación diagnóstica no era para el ascenso. La evaluación diagnóstica era para la evaluación de desempeño, de tal manera que en la evaluación de desempeño hubiera un diagnóstico, no se sancionara al maestro que con 2 veces que estuviera por debajo del 60% fuera destituido, sino que fuera a unos cursos, hiciera una formación, un proceso de nivelación, etcétera, y no tuviera que llegar a la sanción. Era para evitar esa sanción que generó el 278. Pero finalmente en la negociación de ese año 2015 se la incluyó, fue para los ascensos
y apareció lo del video y todas esas otras cosas que ahora después volvió y se cambió hace poco tiempo, bueno, pero fue desde ahí, en una transformación que hubo de lo que era la evaluación diagnóstica formativa. Ese mismo año se negoció los Juegos Nacionales del Magisterio y los encuentros folclóricos que se vienen realizando desde el año 2016 para acá, todos los años financiados por el gobierno nacional. Muchos maestros participan en eso y en los selectivos que la ADI y cada sindicato hacen y no saben que eso fue parte de la lucha del magisterio que logró que el Estado financie este tipo de eventos bien importantes para los maestros en la parte deportiva, cultural, es cierto, que nos hace encontrar con todo el país, etcétera. Fue un logro de la federación y que detrás de eso hubo paros, muchos de esos fueron con paro y todo demás, no fueron ganados así nomás por acuerdo fácil, ¿no? Y bueno, llego a la, a la última parte de la presentación, donde aquí recuerdo la unificación pedagógica que tú nombrabas. Esa se negocia en el año 2017 y plantea que a partir del 2018 se va a pagar el 6%, que luego en el 2019 pasa al 11% y después al 15%, año a año iba creciendo. Y ya ha habido en las otras negociaciones del 2019 y de 2020, las últimas que hubo, ya llegamos al 35% para el año 2026. Y ahí vamos, ¿cierto? Se ha logrado pasar del 6% que inició a un 35% y que se paga cada vez que el maestro cumple un año de haber ingresado laboral. El primero se pagó al mismo tiempo, al principio del año, ya después empezó a pagar tan pronto cumple el maestro el año de labor completa desde el día que ingresó al Estado. Eso también, triunfo de la lucha del magisterio. Aquí hay que mirar la última que hemos logrado es en el 2023 con el pliego del 2023 se negoció con el gobierno la reforma constitucional al sistema general de pues al sistema general de participaciones, que es la última negociación que se transformó en el acto legislativo 03 de 2024, que no logró avanzar en lo que queríamos, no tuvimos la correlación de fuerza en el Congreso, que era llegar al 46% de los ingresos corrientes de la nación, o sea, haber superado lo que estábamos en el 2001 y lograr que de verdad todo lo que se ha perdido durante tantos años, 300 billones de pesos en estos 30 años que hemos perdido, pues realmente pudiera recuperarse en cierto modo. Y pues se logró fue que llegará al 39% en 12 años, paulatinamente irá creciendo y en 12 años llegaremos al 39%, pasando del 20% que teníamos en el 2023 antes de la presentación del acto legislativo, ya teníamos el SGP representaba el 20% de los ingresos corrientes de la nación. Mire que pasamos del 42 al 20, una pérdida grandísima. Por eso ahí están los 300 billones de pesos que se perdieron y 500 entre salud, agua potable y todo lo demás. Y pues por lo menos ahora se recupera lentamente, pero vamos a ir creciendo poco a poco hasta allá y esperemos que ahora en la reforma, más bien en la ley que tiene que reglamentar, que está en discusión y que FECODEPA está participando, pues de verdad logremos que para educación se mantenga por lo menos el porcentaje que había, que era el 58.5% de esos recursos para educación, salvo el 16 y pico. Bueno, ahí está lo que se tenía anteriormente. Ahorita en el 2025 se logra hay un nuevo logro que es para un reconocimiento para los docentes del 2277 que no hayan ascendido o que en el último grado de escalafón se quedaron ahí plantados y entonces hay un reconocimiento de un 0,5 por cada 3 años posteriores al último ascenso. Hay compañeros que hace 21 años no ascienden, se quedaron ahí porque lograron llegar a grado 14. Luego, si hay en esos 21, pues se multiplica por cada 3 años son 7 por 5, 35, tendrían un 3.5% de reconocimiento. Se va a hacer en 3 años. Se va a hacer en el año 2026, 2027 y 2028. Paulatinamente va a ir creciendo. Empieza en un 17% y termina en un 46%. O sea, cada año va a ir creciendo hasta completar el 100% de lo que represente ese 0,5 por cada 3 años que tenga un compañero, digamos, de no haber ascendido. Otra de las cuestiones que se discutió en el pliego del año 2023 fue la prima de mitad de año, que este año vuelve y en el punto 20 aparece y se crea una mesa técnica para definir la viabilidad jurídica
digamos, presupuestal. Digamos que hay todavía, algunos no están muy contentos en esa negociación porque más o menos serían 130.000 maestros que tendrían derecho a esa prima que se creó antes del acto legislativo 01 del 2005, que fue cuando se eliminó la mesada 14 y fue creada en la ley 91 del 89, artículo 15, y no tenía ninguna restricción de porcentaje de salarios, ni 3 salarios mínimos, ni que se hubieran pensionado hasta el 31 de julio del 2011, ni nada de eso. Esas son restricciones que creó el acto legislativo 01 del 2005 que eliminó la mesada 14 y se las aplicaron a los 12.000 maestros que les vienen pagando hasta ahora esa prima. La pelea y que debe continuar es que ojalá los 130.000 maestros que tienen derecho, que no tuvieran derecho a la pensión de gracia en su momento, tengan el derecho. No aplica para el 1278, solo aplica para los compañeros del 2277, porque los compañeros del 1278 entraron en régimen de prima media que es distinto al régimen que teníamos los maestros anteriores, antiguos. Finalmente, aquí para destacar algunas cosas de los últimos años en los cuales ha habido la pelea y la lucha de los maestros, los paros de 2019, noviembre, y el 2021, abril, a junio, ¿cierto? El 9 de junio terminó el gran paro del 2021. Es un paro distinto al de 1977, porque en 1977 fue un paro donde los trabajadores encabezados por la CSTC y otros sindicatos independientes y más, FECO y demás, eh, fuimos los protagonistas principales de ese paro y que logró una negociación de salario de las más altas de toda la historia con Alfonso López en su momento como presidente. Y este fue otro tipo de paro ya con la población en las calles, con los jóvenes, con otro tipo de paro que también tuvo mes y pico, 2 meses casi paralizado el país, ¿cierto? Y es el paro más reciente, importantísimo, que generó posteriormente que en las elecciones del 2022 lográramos la presidencia, que creciera en el Senado, etcétera, no suficiente, pero bueno, y ahí estuvo FECODE, estuvo el magisterio en esa lucha, apoyando al gobierno, apoyando las transformaciones que se han dado, las reformas, etcétera, que no han permitido a la derecha que avancen. El gobierno del cambio contribuyó FECODE a elegirlo también, los maestros contribuimos, estamos con la cuestión de que las reformas deben ser más profundas, más grandes, pero no existe la correlación de fuerzas, desafortunadamente. Todavía tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, sólido, hacia el año entrante para lograr avanzar en el Congreso, para mantener el gobierno, porque si se pierde el gobierno y si disminuimos el Congreso, la represión que viene será muy grande. O sea, nosotros sí necesitamos hacer conciencia con nuestros compañeros de que la lucha hay que mantenerla, la pelea en la calle, la movilización es lo que nos ha logrado todo lo que hemos obtenido. Igual aquí en lo político también hay que plantearlo. Eh, el último paro, para recordar un poco de la historia grande que hubo por el magisterio, el paro del año pasado, que nos tocó en octubre hacer el paro eh, de varias, 2 semanas, creo que fue que estuvimos ahí Uy, paralizados contra el antes proyecto de de ley que estatutaria de educación que iba a ir hacia la privatización después de que lo estábamos apoyando la reforma porque ayudamos a contribuir a cómo se redactó en la Cámara y todo, llegó al Senado y entonces allí lo transformaron todo hacia la privatización y pues tocó salir a pelear y a tumbar este proyecto para mostrar que de todas formas el magisterio con su lucha logra evitar muchas reformas que van negativas contra el gobierno, pero que la fuerza todavía necesitamos mantenerla y continuar con esa pelea independiente, que estemos en un gobierno alternativo, pero que la derecha tiene el poder en este país y hay que seguir luchando. Entonces, pues digamos, es bueno conocer la historia. Yo sí digo que en la reforma a la educación, la historia tiene que pasar a ser el centro de la educación, porque es que uno se educa no para uno solo, como para el individualismo que nos ha dado el capitalismo, se educa es para la sociedad, para trabajar por el cambio, por la felicidad, por lograr las reivindicaciones de todo el pueblo, y eso, si no conoce uno la historia, pues difícilmente va a pelear por algo que no conoce. Y desafortunadamente hoy muchos de los muchachos, los jóvenes, los maestros nuevos no conocen toda esa historia y pues a veces no entienden que todo ha sido producto de la lucha y que sin lucha no hay victoria. Gracias, Omaira. Gracias, Jorge. Es súper importante este recorrido histórico. Y bueno, ya nos pones una tarea con los compañeros nuevos que hace una disputa histórica en el campo de la educación y de la disputa social, que es la enseñanza de la historia. Entonces, no sé, compañeros, si tenemos preguntas para Jorge en este momento, podemos
abrir el micrófono, hacer nuestra intervención, acotación, profundización o no sé si hay acá los compañeros. Bueno, no veo manitas levantadas en el momento, pero entonces, Jorge, sería importante preguntar lo siguiente. El tema de lo político es fundamental y del gobierno que esté en ese momento. Tú transversalizas y nos explicas, en los gobiernos liberales, hoy en el gobierno del cambio, conquistado y apoyado por el magisterio, se puede avanzar y si no hablamos de avance, podemos decir que se pueden recuperar derechos. Uno muy importante es uno que perdimos con la política del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que son las horas nocturnas, los festivos, eh, un desconocimiento total al trabajo y pues gracias a llegar con este gobierno se logra recuperar. Ir al magisterio, bueno, ¿y qué importancia tiene? Una fundamental es porque nosotros atendemos a los hijos de la clase trabajadora y nosotros en sí somos clase trabajadora. En ese otro escenario que tú transversalizas, planteas de que los derechos no son ganados, garantizados y mantenidos. Los derechos se pueden perder, ¿sí? Y en ese escenario, por eso es que es importante que hoy las maestras y los maestros, compañeros del 1278 que llegan y que están acá, deben comprender que estamos siempre en riesgo de perder derechos y que tiene que ver, uno, con la pugna del gobierno y dos, con quedarnos paralizados y aislados. Ahí quiero plantear el tema de la dispersión sindical y del peligro del sindicalismo paralelo, ¿sí? Hoy en Bogotá, pues el sindicato mayoritario es la ADE con 25.000 afiliados, pero existen otros sindicatos que tienen un carácter patronal. Quisiera que tú señalaras, que nos explicaras cuál es la diferencia entre un sindicato clasista y un sindicato de orden patronal. El otro elemento importante en esa pérdida, tú mencionas la última lucha, que es la ley estatutaria, y hay dos elementos, Jorge, que están ya en las campañas políticas hoy en Colombia. Uno, que creo que lo habrán visto los compañeros en TikTok, que es un candidato presidencial que dice, voy a acabar la escuela pública y les voy a dar 800.000 pesos a los papás, que es nada más y nada menos que el proyecto de ley de bonos escolares, radicado por Paloma Valencia y que hay que tenerle mucho cuidado porque en 2 periodos legislativos ha pasado el primer debate. Eso quiere decir que si efectivamente el Senado tiene unas posturas supremamente retardatarias, ultraderechistas, no vamos a quedar allí tranquilos. Y uno que tú mencionas también que no lo hemos ganado, que es el derecho a la huelga, pero que a pesar de ello, pues el magisterio ha salido a la calle, que ha tenido descuentos, que ha tenido recortes, que el sindicalismo en Colombia ha puesto sangre, ha perdido hombres y mujeres valiosos en la lucha sindical, pero que hay otro proyecto de ley, Jorge, y compañeros, que está vigente, que es el de hacer que la educación sea un derecho esencial. Entonces, explicarles a los compañeros cuáles son esos dos elementos hoy de tensión. Y uno tercero es sobre el tema de los pliegos, Jorge. Hablamos de los pliegos en términos de dignificación, ganamos el sistema general de participación que busca, como tú señalas, lograr, qué pena, entró una llamada, lograr lograr condiciones salariales más dignas, que es muy importante y que es una lucha fundamental, pero hoy hay unos pliegos estructurales más fuertes. Jorge, hoy yo hablaba con los compañeros en el CEID, que es el Centro de Estudios e Investigaciones de la ADE, que tú lo mencionabas, que surge, que lo conquistan los compañeros entre los 80 y los 90, y decía que hoy estamos planteando una escuela que es como un cascarón. Entonces, tus compañeros decían, pero como un cascarón. Sí, tengo una infraestructura y ni siquiera bien, eh,
porque tiene goteras, porque se inunda, porque no hay un trabajo estructural, no hay una inversión, no hay un respeto a ello, pero es un cascarón porque se le va quitando todo. Se le quitó la biblioteca, se le quitaron los laboratorios, se le vienen quitando los proyectos que durante el gobierno de Lucho Garzón en la alcaldía en Bogotá y Gustavo Petro se dan para atender la diversidad y para intentar atender las brechas de las niñas y de los niños jóvenes del sector popular que no tienen la posibilidad de tener un derecho a la educación digna. Y es poner al maestro allí en la escuela, en ese cascarón, sin recursos, sin herramientas para poder atender la escuela. Entonces, en ese escenario, cómo plantear, cómo elaborar ese tipo de pliegos y cómo los compañeros deben entrarse al debate allí en la escuela. Entonces, esos serían algunos elementos como para, para hacer el cierre el día de hoy y dejar a nuestros compañeros provocados, invitarlos a la investigación, al debate académico en la escuela, a retornar a la necesidad de una escuela crítica, pero además crítica que sirva para la emancipación. Entonces, Jorge, vamos a hacer el cierre hoy de nuestra sesión. Listo, gracias, Omaira. Mira, hubo algo que se me olvidó y yo lo tenía, pero se me pasó de tantas cosas que hay que hablar. Y es con respecto al movimiento de docentes que surge a finales de los 80. Yo estaba en la Junta Directiva de la AE. Entonces, que en el Consejo de Bogotá, fundamentalmente, la mayoría por esos años 80, segunda y quinquenio, eran liberales y conservadores. O sea, la izquierda mm, tenía un solo concejal, Mario Peggy. eh, Después logró, cuando surgió la UP, que surge en el 85, 86, se empieza a desarrollar la UP, entonces ya tuvimos a Carlos Romero, dos concejales, pero digamos que tradicionalmente era el Partido Liberal, el Partido Conservador quienes dominaban el Consejo de Bogotá por esos años, después del 85, por allá, y antes, ¿no? Y no hubo concurso de maestros durante esa segunda quinquenio del 80. Entonces empezaron a nombrar más o menos en el 86. Yo recién llegado a la Junta, eso, ¿qué no? Desde el 84 ya. Los liberales y conservadores empezaron a nombrar temporales. Y ya a finales de esos 80, principios de los 90, ya había alrededor de 6.000, 7.000 maestros nombrados fundamentalmente por los partidos tradicionales en forma temporal. Y no había concurso en ese momento. Ya había habido concursos porque la historia la da desde los 60 de concurso, pero en ese momento no lo hubo. Por lo menos cuando yo entré fui de concurso del año 76, 77, y los había habido varios años, pero digamos que se han dejado de hacer concursos. Y entonces llega el compañero William Agudelo. Compañero William Agüelo, que venía de la Universidad Pedagógica, que era de la Juventud Comunista. Llegó a la localidad de Usme, donde yo había retornado después de ser directivo de la ADE 2 periodos. Yo retorno a Usme como director de escuela que era allí, y ahí me encuentro con William Agüelo. Y él empieza a ir a las reuniones del comité, digamos, local de Usme, y empieza, digamos, a mostrarse el compañero William. Él entra en 1992 al magisterio, en el Colegio del Virrey, pero resulta que ese año entraron desde febrero y era octubre y no les pagaban a los compañeros el salario. Y ya fuera de eso estaban todos los antiguos temporales que ya estaban ahí y ya se habían comenzado a organizar. Cuando yo estuve en la Junta se creó el comité de temporales, como en el año 89 más o menos se inició el comité de temporales y la ADE empezó a ayudarlos, aunque la ADE en Junta Directiva era enemigo del nombramiento de temporal por palanca y defendíamos el concurso. Eso era lo que siempre hemos defendido como sindicato, y pues lógicamente ya llega el problema a los compañeros, no les pagan. A raíz de eso tuvo que haber una toma de la Secretaría de Educación, una toma del Consejo de Bogotá en el año 92, y se logró con esa pelea, y estando ya la compañera Aida Bella, que entró al Consejo en el 92. Ella promueve en el Consejo un acuerdo para crear la planta distrital que se creó con 7.102 maestros, pero fue producto de una toma de la Secretaría, producto de la toma del Consejo, que nuestros compañeros William y otros estuvieron ahí metidos en la pelea,
y se logra que entren estos compañeros a través de un concurso cerrado, que el único concurso que hay en la historia del magisterio cerrado es ese, y no habrá nunca más uno cerrado. Hoy los concursos legalmente tienen que ser abiertos, o sea, no pueden ser cerrados. Hoy los provisionales y todo plantean el concurso cerrado, eso legalmente hoy no es posible. Se dio en ese momento, un momento histórico, el alcalde del momento liberal también, casualmente ha habido algunos alcaldes progresistas del Partido Liberal, Jaime Castro. Con él se logró que el Consejo lo aprobara y el gobierno distrital sacara el decreto para nombrar este grupo, esta planta. Pero digamos que ahí es cuando empieza William en nuestro panorama sindical, ¿cierto? En el año 92, para recordar un poquito de algo de la historia que es bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, Mire, tú hablas de lo que se pierde y se gana. Mire, hay un momento histórico que yo no lo nombré porque son tantas las cosas. Es la caída del socialismo. Finales de los años 80 y principios de los 90 comienza el derrumbe del socialismo. El muro de Berlín, en la Unión Soviética, bueno, toda una serie de países socialistas que existían en un bloque en Europa fundamentalmente, que comienza desafortunadamente a caer, porque los Estados Unidos empieza a meterse en todos estos países y a drenar por dentro estas economías, a la gente, etcétera, y a generar contradicciones de un capitalismo que se empieza a mostrar como que es el grande y el otro, en cambio, el socialismo no, y digamos, desafortunadamente cae el socialismo en esos finales de los 80 y los principios de los 90. Y ahí es donde se fortalece el neoliberalismo. El neoliberalismo es volverle a recuperar a los capitalistas dentro de una competencia liberal, etcétera, que supuestamente se había perdido a raíz de que el socialismo surgió. El socialismo logró que en el resto del mundo los trabajadores ganáramos peleas y lográramos todos los avances de los que yo nombré, o algunos por ahí en el camino, producto de la pelea de los trabajadores, pero también de una existencia de un régimen diferente que ya existía y que había mejorado el nivel de los trabajadores en su país, en sus países. Entonces, pues, y como se cae ese bloque, pues viene a tratar de poner un mundo unipolar donde los Estados Unidos son los que imponen y empiezan todos los países del mundo en general a quitarle a los trabajadores derechos ganados. Por eso cuando tú decías que los derechos no son para toda la vida, hay momentos en que nos quitan y entonces nos empiezan a imponer regímenes diferentes. Por ejemplo, la cesantía ya no fue liquidada con el último salario, con retroactividad, sino año por año. Todo eso es producto de eso, porque nosotros no pensemos, es que nos, FECODE nos dejó derrotar, no, 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 es que vino una imposición a nivel mundial en todo el mundo a tratar de golpear a los trabajadores. Las cesantías ya año por año, retroactividad existía no solo para nosotros, para otros trabajadores también la acabaron. La ley 50, bueno, toda una serie de normas que vinieron quitando las reformas en las pensiones con la ley 100 que impuso la privatización y acabó con la parte de salud también y la privatizó y era el Estado el que respondía por la salud. O sea, viene todo un proceso de un régimen neoliberal, un nuevo modelo del capitalismo neoliberal que hoy todavía está vigente, que hoy empieza en decadencia de pronto y con ciertos problemas sube y baja, pero que estamos en una pelea contra él y eso es el que nos lleva a que nos quiten derecho a los trabajadores. O sea, no están ganados los derechos. Si no hay pelea, si no hay movilización, y si hemos recuperado, porque yo hemos estado, bueno, hemos perdido por aquí, ¿no? El régimen disciplinario, por ejemplo, era único para nosotros, después nos montaron un régimen único para todos los trabajadores, ¿cierto? Con la ley 202 del 2012, etcétera, y otras que ya han venido modificando. Entonces, eso es lo cierto. No podemos, los compañeros del 278, que son los que van a quedar, no pueden decir que ya se ganó y eso ya quedó ahí, ¿no? Y además que entienda que eso fue producto de la lucha y producto de la lucha se sostienen o se pueden volver a perder, ¿cierto? Hay que seguir la pelea, es la movilización se da toda la vida porque sin movilización no se logra mantener nada. El sindicalismo paralelo, y todo esto tiene relación con lo mismo, preguntarse cosas muy cercanas en una relación, porque es que a raíz de que el Estado venía interviniendo, a raíz de que en los estados socialistas el Estado asumió el derecho a la salud, la educación, etcétera, todo eso fue nacionalizado y no era el sector privado el que lo mantenía. En los países del mundo incluido Colombia, la educación pública comenzó a avanzar. O sea, la educación pública es producto de la lucha de los trabajadores, donde se obliga al Estado a que el Estado atienda a la población en su mayoría y sea el que garantice la financiación de la educación. No es que sea gratuita, la educación tiene un costo,
pero financiado por el Estado. Entonces, digamos, fue producto de una lucha de todos esos años, de todo ese conflicto a nivel internacional y demás, y aquí habíamos avanzado. Y entonces con el neoliberalismo se vuelve a traer que es el sector privado el que tiene que tener los derechos, entonces las empresas de salud, las empresas de energía, todo eso se empezó a acabar, teléfono, todo eso vino una andanada para acabar todo eso. Y eso llevó a que los sindicatos empezaron a desaparecer, porque empezaron a echar trabajadores del Estado, al echar trabajadores del Estado, pues de todas formas empezaron a disminuirse los sindicatos, a golpearse, y entonces para poder mantener el empleo, todos los trabajadores del Estado, incluidos también los maestros que fuimos los menos golpeados, pero también aquí empezó a surgir los sindicatos paralelos. Sindicatos paralelos que eran de trabajadores de la parte administrativa, pero que empezaron a afiliar también a maestros para el caso nuestro, pero también en otros lados del Estado se creaba, había un sindicato grande y ya esos sindicatos empezaron a ser dos, tres, cuatro, cinco, porque con el fuero sindical mantenían el empleo un tiempo. Entonces, desde ahí, de los años 90 para acá, es que salió esa polarización. Eso no es nuevo. Eso ya lleva 90, 2000 a 2010, 2020, ya más de 30 años llevamos de eso, y tanto que hoy ya llama 25, 26 sindicatos que tienen maestros en el país, eso es terrible. Y eso nos divide, nos golpea, a la él ha afectado también. Eso que yo contaba con lo de la CUT, que se logró tener el sindicato único de la educación en Bogotá, pues se fue polarizando y hoy estamos en esa situación. Es un producto de esas políticas neoliberales. A veces de los compañeros que se dejan desviar porque, bueno, listo, empiezan unas peleas internas, etcétera, pierden el objetivo fundamental de la lucha nuestra, ¿cierto? El sindicalismo ya no es de clase. Si así con la CUT logramos avanzar en el sindicalismo clasista, ¿cierto? De la clase obrera, de los trabajadores, de los sectores de trabajadores que no tenemos el poder, no somos dueños del capital, ni de los medios de producción, etcétera, y defendemos la clase obrera, la clase de los trabajadores para avanzar hacia un poder diferente, ¿cierto? Donde sean los trabajadores los que tengamos el poder y luchemos por una nueva sociedad. Eso se ha perdido. Y entonces estos sindicatos ya todos se crearon por intereses personales, individuales, y eso nos ha afectado muy duro. Y eso en el magisterio, pues lo hemos vivido aquí en Bogotá, lo vivimos actualmente, y esperemos que esa lucha se recupere, que la CUT también vuelva a recuperar ese sindicalismo de tratar de tener sindicatos de industria, que un solo sindicato y no que cada uno en su lado, porque aquí se ha creído que porque haya sindicato de coordinadores, de orientadores, de rectores, de los compañeros del 278, en el que entonces se va a lograr la pelea. No, la pelea aquí es de clase. Aquí la pelea es contra el Estado, un Estado que ha sido capitalista en general, que todavía lo es. Así tengamos la presidencia, no tenemos el Estado, lo domina el capital. Entonces, pues mientras exista eso así, pues hay que tener a la clase trabajadora en la lucha contra la clase dominante capitalista, y eso es un sindicalismo clasista. Lógico, se ha desviado porque el patrón también se mete y crea, por ejemplo, Austrac fue creado por José Edilio Gaviria, y fue en el año 2015, ¿qué? 14 creo que fue cuando se empezó a crear, 2015 comenzó, que era el asesor del presidente Álvaro Uribe Vélez en ese momento. Ese es otro de los males que ha hecho este expresidente, de dividir el movimiento sindical, y algunos compañeros le hicieron el juego por intereses económicos y demás, y ahí nos tienen divididos por ese lado, ¿cierto? Bueno, decías tú que con respecto a la huelga, los paros, sí, el paro no nos da el derecho a decir, listo, estamos en huelga, entonces cuando hay huelga negociamos, después se repone el tiempo, porque es que también los compañeros creen que por el derecho a la huelga se va a pagar el salario. No, en la huelga, 2 días de huelga no se paga salario. ¿Qué es lo que se hace? Esa es una negociación con el patrón, y los compañeros recuperan con jornadas de trabajo, le pagan las extras, lo que sea, y ahí van a recuperar algo de la plata, pero no les pagan los días que estuvieron en la huelga. Es el derecho a tener la huelga, negociar, y que no echen a ningún trabajador, que haya un fuero protejan a los trabajadores, etcétera. Y pues nosotros también en la vida del paro hemos impuesto que busquemos negociar para que no nos descuenten los días de paro, para que logremos la recuperación. Por eso todos esos conflictos que se dan es una mala cuestión, que el maestro cree que es que el sindicato tan poderoso, que listo, durante esos días no nos va a pasar nada. El maestro tiene que ser consciente que cuando va a la lucha se arriesga,
y se arriesga y si arriesga es que le pueden llegar a descontar y a veces la ganamos, a veces la perdemos. Casi siempre en las negociaciones FECODE el último punto que negocia es, listo, no hay descuentos, pero nosotros les vamos a recuperar los contenidos, vamos a hacer trabajo con los niños, etcétera. O sea, y no es porque es que el sindicato es débil, que como así que FECODE negoció, no, es un problema de la correlación de fuerzas y si somos débiles, pues nos golpean, si tenemos fuerza, pues logramos negociar algo favorable para los maestros, para los trabajadores, etcétera, y para la educación, porque como decías tú, al defender la educación pública y la defensa de la educación pública es una lucha política, es defender que el Estado sea el que financie la educación y no el sector privado, como viene lo de los bonos que tú comentabas, que Paloma Valencia y todos estos allá en el Congreso quieren imponer, ¿cierto? Y estamos ahí en riesgo, que si no lo quieren imponer, lo imponen, si no, pues no, hay que pelear para que el Estado sea el que garantice la educación pública y no el sector privado con estos bonos que a la población a veces por no tener formación, por no entender la realidad del país, entonces se deja eh, llevar porque mire que ojalá mi hijo, a mí lo que me interesa es que, uy, que se eduquen, etcétera, no está pensando en lo que es que esto se privatice, ¿no? Tenemos que seguir en la lucha por que el Estado ojalá en un momento dado tenga el 100% de la educación. Se ha avanzado con lo de la universidad, universidad gratuita y todo eso, o sea, hay financiación, hemos logrado cosas y aspiramos a continuar. Y lo mismo en la educación, mire, este es uno de los pocos países donde la educación en su mayoría es financiada por el Estado. Más del 86% de la educación del preescolar a la media es financiada por el Estado. ¿Y quién lo ha logrado? Federación Colombiana de Educadores en su lucha con todos los sectores clasistas que han estado ahí metidos, ¿cierto? Y que estamos ahí desde mucho tiempo atrás. Hay países como Chile, Argentina, etcétera, donde el 70% de la educación es privada. O sea, nosotros somos de los pocos países que hemos logrado defender la educación pública con la lucha del magisterio, con la lucha clasista desde la federación y de las asociaciones sindicales. A ver qué otra cosita por ahí que... Ah, lo del derecho esencial que tú dices, que es otro proyecto que está ahí en el Congreso por estas gentes del Centro Democrático de la derecha, es que si la educación se declara derecho esencial, pues efectivamente pues no hay derecho ni a paro, ni a huelga, ni a nada, porque ¿cuál es, por ejemplo, esencial? La salud. ¿Cierto? Con la salud es un problema grave porque no se puede suspender un día, hablando en los términos capitalistas, el servicio de la salud, porque está la vida de por medio. Pero en la educación, por ejemplo, que no haya un día de clase, eso no afecta la vida del estudiante, del joven, del muchacho, del papá, porque no, afecta, sí, la economía, afecta ciertas, no tanto la economía, pero otros problemas de tipo social y cosas que a la derecha le preocupa que los maestros lleguemos a la población y hagamos conciencia y entonces la gente se concientice y quiera hacer un cambio y todas esas cosas y vaya a la pelea también. Pero esto no es esencial. La educación se puede dar en otros momentos, de otras formas, ¿cierto? Entonces, por eso, si se declara esencial, eso nos afectaría en la movilización, en el paro, sería un golpe duro contra todo eso y pues lógicamente tenemos que pelear porque no se declare de carácter esencial. Y ya es una tergiversación de qué es lo esencial. Lo esencial es lo que es con respecto a la vida. Cuando en donde peligre la vida, ese servicio es el que se considera esencial. Y claro, nos quieren meter algo de la Constitución del 91, pues que no ha declarado que la educación sea un derecho esencial. Es un derecho fundamental, pero no esencial. Entonces, eh, no sé, de pronto me pasó algún punto. Bueno, no, no, Jorge, está bien y es importante eso porque hoy la Se te congeló la voz. Como de ella. que ellos violenten el derecho a la educación. Y pues acá hay un comentario de la compañera Paola Díaz que dice, muchas gracias por este espacio. Es fundamental conocer de manera histórica el papel del movimiento social y sindical para recordar la importancia de estas figuras. También es un llamado a continuar sumándose a estos espacios y a la movilización en el aula y en las calles. Así es, mi estimada Paola, y pues decir que el maestro en la calle también está educando, También está y educando. no solo es una consigna, sino que es real, porque está diciéndole a la clase trabajadora que hay que salir a luchar por los derechos y por la justicia social. Esa Entonces, consigna la agradecer. tenemos desde los años 70 más o menos. Imagínate, y sigue siendo tan vigente hoy. Claro, sigue Entonces, vigente.
Agradecerte, Jorge, agradecer a nuestros compañeros que estuvieron hoy muy juiciosos, a Hilda, a Ismari, a José Miguel, a Lady, a Paola, por ahí ingresaron los compañeros un ratito y seguramente enviaremos el link para aquellos que no pudieron hoy conectarse puedan verlo, que es muy importante. Y bueno, compañeros, nos veremos en 8 días. Estaremos desarrollando el eje de salud con el compañero William Rubio, de allá del eje cafetero, Quindío. Jorge es el compañero El William Quindío, sí, Quindío. Quindío, que nos va a hablar del tema de salud. Importante que se sumen los compañeros, invitarlos a revisar a propósito de salud el link con los 6, 7 prestadores que tiene hoy Bogotá, que pues, si estamos dando la pelea no es para quedarnos con los mismos, sino para leer, mirar y cuál de ellos puede atendernos en la red primaria. De otro lado, tenemos tarea. El sábado vamos a estar en la ADE dando apertura al curso de formación para delegados sindicales. Ya tenemos otro mensajito de la compañera Hilda Méndez. Dice muchas gracias a ti, compañera. Entonces, pues no nos queda más que decirles que nos pueden seguir en nuestros canales en WhatsApp, YouTube, Facebook del colectivo y por supuesto los canales de nuestra organización sindical ADE y FECODE. Gracias, Omaira, y a todos los compañeros que asistieron, pues ahí seguiremos cuando se requiera.